A ver, 3. Ah, ok, 3. Listo, sí. Buenos días, tengan todos ustedes y sean bienvenidos una vez más. Sean bienvenidos todos los hermanos que nos van a ver o nos están viendo a través de este live. También sean bienvenidos todos los que nos ven a través de la plataforma rojita, obviamente la repetición. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con Génesis capítulo 1, versículo 28. Bien, estamos cerca ya de pasar al segundo capítulo de Génesis, por lo tanto, pues ya va a empezar lo de la historia de Adán y todo eso, ¿verdad? Pero ahorita estamos en los días de la creación. Bien, Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, ciertamente todos nosotros tenemos en cuenta cuando, por ejemplo, Dios a través de la Biblia dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ciertamente en lo que pensamos nosotros es, por ejemplo, en multiplicación humana, ¿no? En que, por ejemplo, tener familia, hacerla más grande, como realmente es por ejemplo, tener embarazada a tu mujer, tener hijos y que tus hijos tengan más hijos y más hijos y más hijos y así. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ciertamente la Biblia, la palabra de Dios, es en manera espiritual y así es como debe de verse. Aunque, por ejemplo, nosotros pensemos nada más que nos está diciendo: sí, Dios nos bendijo con que vamos a tener muchos hijos, vamos a tener mucha descendencia, ¿no? Mucha descendencia, porque nuestra ascendencia, mira, ¿no? Mi familia ha sido enorme. Bien, ciertamente sí pasó así, pero recuerden que la Biblia está de una manera espiritual. Cuando dice Dios: y los bendijo, nosotros nos ponemos a pensar qué realmente es la bendición de Dios. Ciertamente todos pensamos que, por ejemplo, digamos, no nos encontramos un live o un video, o nos encontramos en algún lugar en donde están diciendo: yo oro por ti porque hoy vas a tener mucha abundancia económica, si hoy tú entregas la vida a Cristo, y un montón de cosas que realmente solo son cosas humanas, y piensan que bendecir por parte, o sea, la bendición por parte de Dios es que tú aquí tengas todo, que no te falte nada, que tengas cómo moverte, que tengas cómo sustentarte, que tengas propiedades, que tengas salud. Principalmente piden por eso, ¿no? Pero realmente la bendición de Dios, ¿cuál es? La bendición de Dios nos la dio a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la bendición? Es la salvación. Y lo podemos ver cuando dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ciertamente así está toda la humanidad, ¿no? Si podemos ver que también la Biblia nos dice: por un hombre entró el pecado, por lo tanto todos están separados de Dios, todos están destituidos del corazón de Dios, ¿no? Sabemos muy bien eso. Pero, ¿qué nos dice Romanos capítulo 3, versículo 24, tan solo un versículo adelante? ¿Qué es lo que nos dice? Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesucristo nos redimió por su obra misericordiosa, que Él vino a morir por nosotros, vino a morir por nuestro pecado, por cuanto el pecado pasó
al mundo por un hombre también fue quitado. ¿Quién es el hombre? El Hijo de Dios. Y ciertamente el Hijo de Dios sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice en el versículo 25 de Romanos, seguimos ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué nos está diciendo aquí? Ciertamente nosotros pensamos, o más bien todo el mundo piensa, Jesús sí me limpió y me lavó de todo pecado, Él me salvó, pero yo debo de hacer algo por mi salvación, porque pues ciertamente si yo me veo, me siento sucio, me siento manchado todavía por el pecado. ¿Por qué? Porque mi vista humana alrededor, eso es lo que me dice. Eso es lo que me dice aquí adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ciertamente, si nos vamos, o más bien, estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? En Génesis, pero si nos vamos un poco más adelante, en el tiempo de Abraham, nos dice que él es considerado el padre de la fe. Pero ¿por qué es considerado el padre de la fe? Si nosotros sabemos que antes ya estaba el pecado, ¿por qué nosotros decimos que cuando cometemos alguna transgresión de la ley, eso también es pecado? Si cuando estaba Abraham no estaba la ley. Entonces, ¿qué es el pecado realmente? Porque al menos a mí lo que me han enseñado es los puntos de la ley. No adulterarás, no codiciarás, no mentirás, no matarás, no tendrás dioses ajenos a Dios. Pero pues aunque realmente tú lo haces por naturaleza, tú dices, es que yo trato de cumplirla, pero realmente, ¿cuál es el pecado? El pecado ciertamente en el inicio, cuando un hombre pecó y el pecado entró en todo el mundo, es la incredulidad, el no tener fe ni creer a la palabra de Dios. Ciertamente Adán nos representa a toda la humanidad, no representa a ese hombre que por culpa de él, yo ahora tengo pecado. No. Adán nos representa a todos nosotros. Entonces, ¿cómo es que Adán tuvo la incredulidad? Ciertamente yo he escuchado que Eva fue la primera en morder, digamos, ¿no? Nos dicen, mordió una manzana, que es el fruto de la ciencia del bien y del mal, y se lo dio a su esposo, el esposo que no tenía nada que ver. No. Cuando menciona Dios hombre, se está refiriendo a hembra y a varón. No está diciendo solo un nombre a lo que nuestra mente nos dice, es que solo son los hombres. Sí, ciertamente así es como nos lo han contado, una manzana, un fruto, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el fruto de la ciencia del bien y del mal? Ciertamente Satanás nos implantó su corazón, pero ¿cuál es el fruto de la ciencia del bien y el mal? Consumimos el fruto que está aquí. ¿Por qué? Mi mente me dice, hacer esto está bien, hacer esto está mal, pero dice la palabra de Dios, sus justicias son como trapos de inmundicia. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que ustedes piensan que es la justicia o la justicia de Dios realmente no lo es. ¿Por qué? Porque Dios no es humano y no piensa como humano. Por lo tanto, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿ya? Por lo tanto, tampoco podemos estar en el punto en el que es que yo sé que esto está bien, yo sé que esto es lo que piensa Dios. No, por cuanto consumimos el fruto de la ciencia del bien y del mal, es nuestra mente. ¿Por qué? Satanás le engaña a todos. ¿Cómo los engaña? Bien, todos pensamos que Satanás es el ser no rojo, que se ve muy malvado, que sobresale de él, no sé, un aura así, no muy fea, ¿no? Y que es aparentemente muy malvado. Pero no, nosotros vimos, no me acuerdo, fue el día de ayer, en el live del día de ayer, vimos que Satanás
fue hecho de piedras preciosas, ¿no? De topacio, de esmeraldas y todo eso, ¿no? Él ciertamente es un ser hermoso porque es creación de Dios, ¿no? Pero el humano quiere creer que no es así, o más bien no conoce la palabra, no la ha leído y se quiere quedar solo con un versículo que leyó y ya con eso dice, es que yo he leído la Biblia, es que yo aquí, yo allá, ¿no? Entonces, ¿cómo nos engaña Satanás? Nos engaña a través de nuestra mente, a través del fruto de la ciencia del bien y del mal. Por cuanto consumimos ese fruto y no creímos a la palabra de Dios que nos dijo que de todo árbol de fruto podíamos comer, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por cuanto hicimos eso, el pecado fue implantado en la humanidad por ser incrédulos a la palabra de Dios. Sí, ciertamente cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú?, le menciona. Nosotros, a nuestra mente nos dice, pues estaba en el huerto, estaba escondido, ¿no? Porque ciertamente estaba escondido, ¿no? Pero realmente tú crees que el Dios creador, el Dios que hizo a Adán, no sabía locacionalmente dónde está, o sea, situado en qué lugar en el huerto, cuando él tiene el poder de todo y estaba conectado con el corazón de Adán. Ciertamente lo que pasó es que Adán, cuando creyó en sí mismo, el corazón de Dios y el de... Buenos días, Francesco. El corazón de Dios y el de Adán estaban así, era junto con el corazón de Dios, pero en cuanto consumió el fruto de la ciencia del bien y del mal, creyó en sí mismo, fue separado del corazón de Dios. Y es ahí donde dice, ¿en dónde estás tú? ¿Por qué? Porque yo no te siento en comunión conmigo, ¿no? Dice, una pregunta, ¿usted es católico? No. No. Bueno, entonces, bien, eso podemos ver. Y ciertamente así es, Satanás engaña a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos quieren creer que en Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, que están destituidos de la gloria de Dios y que siempre van a pecar y que no van a poder, o más bien intentan hacer algo por su salvación. Pero ¿qué nos dice la palabra? Sus justicias son como trapos de inmundicia. Ahora, ya hemos leído qué es nuestra mente, qué es nuestro corazón y qué es en nosotros, ¿no? Mente, corazón y alma. Vamos a buscarlo nuevamente. ¿Qué es eso? A ver, vamos a buscarlo. A ver. Vamos a buscar, si ustedes dicen, por ejemplo, muchas personas lo que dicen es que de igual manera Dios se bendiga. Ya me bendijo, muchísimas gracias, Francesco, me dio la salvación y espero todos los que están escuchando puedan recibir la salvación, no de una manera en la que yo acepto, yo recibo a Jesucristo. No, ciertamente Jesucristo es el que nos acepta, no nosotros. Muchas personas dicen, es que si yo abro mi corazón, sí lo acepto, pero si no, no es así. Esos solo son pensamientos humanos, el como creen que la justicia de Dios funciona, pero ya sabemos que no es así. Muchos piensan, es que yo de todo corazón oro todos los días y porque Dios perdone mis pecados hoy, o los que hice ayer, o los que voy a cometer, pero de todo corazón, y se ponen a llorar, se ponen sentimentales, se empiezan a sentir frío, empiezan a sentir calor, y si se ponen una musiquita, papá, ¿para qué le digo? El cuerpo se desvanece, ¿no? Pero eso solo es la carne, por cuanto Satanás tiene engañado a todo el mundo. Bien, si nosotros nos vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 9, conocemos realmente cómo es el corazón del ser humano. Y dice, engañoso es el corazón más todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según su fruto de sus obras. ¿Qué quiere decir Dios aquí? Yo conozco el corazón que ustedes tienen. O sea,
Su corazón es engañoso más que todas las cosas, más de lo que nosotros podemos ver, y también es perverso, nos dice la palabra. Entonces, cuando una persona se pone a decir, es que yo de todo corazón quiero pedir perdón, o yo de todo corazón amo a Dios, amo a Jesucristo, realmente podemos ver que el corazón te está engañando y que es perverso. Entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros amamos a Dios, amamos a todos los que, digamos, no humanamente, nosotros le decimos a nuestra familia, yo te amo, ¿por qué? Porque yo hago esto por ti, porque yo hago aquello, porque yo hago aquí, pero si yo me molesto contigo, voy a tener el sentimiento de odio hacia ti. Yo me voy a desconocer, es que yo soy así. Todos se excusan, ¿no? Es que yo soy así. Si me haces algo, yo voy a actuar. O sea, te amo mucho, te amo demasiado, pero no voy a permitir que hagas algo, que hagas algo en mi contra. Yo que te he dado todo, yo que he hecho demasiado por ti. Entonces, no amas a tu familia. ¿Por qué? Sabemos que cuando tú le dices a una persona, te amo, ¿realmente la amas? ¿O realmente solo estás sintiendo que la amas? Porque sabemos que el corazón es engañoso y perverso. Entonces, ¿realmente amas a esa persona? Yo ciertamente te puedo decir, no. Aunque tú sientas cosas bonitas, aunque tú aquí, aunque tú allá, ciertamente Satanás te tiene engañado. ¿Por qué? Ya vimos que dice, Satanás tiene engañado a todo el mundo. Pero ciertamente si yo de mis propios ojos no veo a ese ser malvado que yo imagino que es así, no es Satanás, soy yo, mis pensamientos soy yo. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí me dice, eres tú, sé tú mismo, sé lo que quieras hacer, ¿no? Vamos a buscar, para que no digamos cosas vagas, ¿de qué está hecho Satanás? ¿Cómo es Satanás? Vamos a buscar. A ver. A ver. A ver. Aquí está. Lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Exactamente, Punicia. Dice, estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas: cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onis, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. A ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste. ¿Qué podemos ver de qué está hecho Satanás? Si nosotros seguimos leyendo, ahorita vamos a seguir leyendo todo lo demás que dice, llega hasta el versículo 17, ¿no? Pero podemos ver realmente Satanás es ese ser malvado que yo pienso o conozco a través de las películas, lo que estos ojos pueden ver. ¿Satanás es así? No, ciertamente Satanás fue hecho de piedras preciosas. ¿Por qué? Porque es creación de Dios, ¿ya? Entonces, cuando la Biblia menciona demonios, a nosotros nos han implantado que un demonio debe de verse tal cual nuestros ojos lo ven, como un ser todo así, no sé, rasgado, con ojos rojos, él de color rojo, sacando fluidos de todo su cuerpo, tenía sus dientes muy macabrosos y una mirada muy penetrante. No, cuando la Biblia menciona a un demonio, quiere decir destituido de la gloria de Dios. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir la Biblia. Entonces, sabemos que Satanás es un ser precioso, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que es un ser malvado, es un ser aquí, es un ser allá? Por cuanto Satanás tiene engañado a todo el mundo. Si nosotros nos vamos a buscar, a ver, ¿en dónde Satanás tiene engañado a todo el mundo? Vamos a buscar. A ver.
A ver qué estoy escribiendo. Vamos a buscar el versículo. Aquí está. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Vamos a buscar. Aquí está. Dice, a ver, aquí está. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ven? Cuánto el diablo tiene engañado a todo el mundo, es lo que nos dice la palabra. Pero cuando, por ejemplo, cuando Dios menciona tierra, ciertamente cuando existió el pecado, ya Dios lo sintió. ¿Por qué? Porque el corazón de Adán era uno solo con Dios, pero cuando ese uno se volvió solo Dios y Adán fue separado de la gloria de Dios, ciertamente él pues destituyó a Adán de su gloria, y pues obviamente a Satanás le dijo, te arrastrarás. A ver, lo vamos a buscar para que yo no diga otra cosa. A ver. Aquí está. Aquí está. Eso está en el capítulo 3 de Génesis, ¿eh? Ya casi estamos cerca. Nos vamos a buscar. Aquí está. Dice Génesis capítulo 3 versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ciertamente, si nosotros nos vamos un poquito, o bueno, más adelantito de donde estamos nosotros, que es el versículo 28, más adelante empieza de que cómo estamos hechos nosotros. A nosotros nos hizo del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice a Satanás? Polvo comerás. ¿Qué es lo que vas a comer? Te vas a alimentar de la humanidad. ¿Cómo te vas a alimentar? Y dice la palabra, engaña a todo el mundo. Entonces, ¿él de qué se alimenta? Se alimenta de nuestros pensamientos, se alimenta del corazón que está aquí, que es malvado, perverso y engañoso. Entonces, si Satanás es el que, por ejemplo, tenemos, digamos, las personas tienen en su corazón, por cuanto no creen en Dios, están alimentando a Satanás. ¿Qué es Satanás? Es nuestro propio pensamiento, nuestro sí mismo, lo que nosotros pensamos que está bien, lo que está mal. Nosotros somos los propios juzgadores, ¿no? Nosotros nos creemos es que a tal persona hizo una cosa atroz, entonces yo tengo la potestad de decir, eso estuvo mal, eso fue lo más malvado que alguien pudo hacer, porque si yo estuviera en su lugar, yo no hubiera hecho eso. Pero ¿qué es lo que dice? Satanás engaña a todo el mundo. Te engaña diciéndote, tú estás bien, él está mal. Y engaña diciéndole a esa persona, está bien lo que estás haciendo. Está bien, si no lo haces, está mal. Porque ciertamente, digamos, si una persona viene y hace un revuelto, nosotros queremos pensar que físicamente es él, pero realmente él quien es Satanás. Entonces sabemos eso. A ver, vamos a ver. Ángeles caídos, sí, exactamente. Lo que la Biblia menciona como demonios están destituidos de la gloria de Dios. A ver, Juan 10:10. Vamos a buscar Juan 10:10. Nos lo dijo Punisher. A ver, Juan 10:10. ¿Qué es lo que dice la palabra? A ver, Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Exactamente. ¿Qué es lo que hace Satanás? Tiene muchos nombres, ¿no? Satanás, Satanás, el diablo,
el querubín, o sea, ciertamente Satanás antes de haber caído era el lucero de la mañana, ¿no? Pero aquí es lo que viene: a hurtar, a matar y a destruir. Cuando nosotros escuchamos hurtar, algunas personas no lo conocen. Vamos a buscar el significado. A ver, hurtar. Aquí está. Dice: hurtar es el acto de apoderarse de un bien ajeno con ánimo de lucro, sin el consentimiento de su dueño y sin emplear violencia, intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Entonces, si sé que Satanás nos engaña y si él, por ejemplo, yo leo que dice hurtar, o sea, no lo conozco, pero se me hace una cosa muy fea. O sea, ¿qué es hurtar? No lo sé, la verdad es que solo me enfoco en matar y destruir. Pues mientras no me mate y no me destruya, yo estoy bien. Satanás no me domina. Pero ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que dice? Apoderarse de un bien con ánimo de lucro, sin el consentimiento del dueño y sin emplear violencia, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, el corazón que tenemos implantado, que es engañoso y perverso, quiere pensar que se nos va a aparecer una imagen macabra, una imagen malvada, y ahí es donde yo voy a saber que Satanás me tiene en sus garras. Pero no, podemos ver que a través de la palabra no es así como nuestra mente lo piensa. ¿Por qué? Porque Satanás me tiene engañado. Bueno, más bien tiene engañado a todo el mundo. A ver, ¿qué más? Dice: Dios es un opositor, engañador y acosador. Sí, ¿cómo podemos reconocer que Satanás nos está engañando? Cuando todas las cosas son contrarias a la palabra de Dios. Si, por ejemplo, nos vamos a ver a Adán, ¿qué pasa? Es contrario a la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo: de todo árbol podrás comer, menos de la ciencia del bien y del mal, Satanás le dijo: come de la ciencia del bien y del mal. Es que si no comes, no vas a ser igual a él. No vas, él lo que él quiere es que tú no seas igual como él. ¿Ya? Es contrario a su palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Ciertamente todo ya estaba escrito, y cuando Dios le dice: de la ciencia del árbol no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Satanás dice: a ver, come y checa si mueres. O sea, no vas a morir, yo te lo estoy diciendo. Come. Y Adán, ¿cómo se ve? Estoy vivo, o sea, mira. Pero realmente, como yo les he dicho, la Biblia está escrita en un lenguaje espiritual. Entonces, ¿qué quiso haber dicho? Murió espiritualmente. Su alma fue destituida de la gloria de Dios. Estar en la gloria de Dios quiere decir ser un ser viviente, por cuanto la palabra es agua viva y crea seres vivientes. Entonces, cuando Él consumió del sí mismo por ser incrédulo y por no tener fe en la palabra de Dios, ciertamente murió. Entonces, por cuanto el pecado entró por un hombre, entró a toda la humanidad. Entonces, dice: lee las de Corintios, bro, ahí está el engañador. Ok, a ver, me dijiste hace rato, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 11. A ver, Segunda de Corintios, ¿no? Segunda de Corintios, versículo 11. No, capítulo 11, versículo 14. Dice, Segunda de Corintios, versículo 14 del capítulo 11. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Exactamente, la palabra lo está diciendo. Satanás nos engaña pensando que es un cierto personaje, tiene una cierta identidad, tiene una cierta imagen, pero realmente él se disfraza como un ángel de luz. ¿Por qué? Porque él es creación de Dios y fue hecho de una manera con piedras preciosas. O sea, nos engaña, ciertamente nos engaña. A ver, Juan capítulo 8, versículo 44. Wow, a ver, vamos a leer qué dice Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Qué dice la palabra?
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Exactamente. Otra vez podemos ver de una manera explícita que Satanás engaña. Pero ¿de qué se quiere convencer el humano? De que tiene la verdad. Pero que dice la palabra, sus justicias son como trapos de inmundicia. Sus justicias no son nada, son literalmente basura. Eso es lo que dice Dios de nuestras justicias. Pero ¿qué nos dice Satanás? No, sí, tú eres justo con todo lo que haces. No, eso es lo que nos quiere decir Satanás. Pero ¿qué dice? Es padre de mentira. Cuando él habla no hay verdad. ¿Dónde está la verdad? Cuando Dios habla. ¿Y de qué manera se los puedo decir? Cuando Adán, Dios le menciona que dice, de todo árbol de fruto podrás comer que esté en el huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. O bueno, no comerás, dice, no dice podrás, dice no comerás. Vamos a buscarlo para no decir cosas así. A ver. A ver, de todo árbol, sí. Aquí está. Eso ya está en el capítulo 2, exactamente, Punice. El capítulo 2 y nos vamos hasta aquí. A ver. Aquí está. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le daré ayuda idónea para él. Bueno, ciertamente cuando Dios menciona no comerás, pero le dice, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, Dios le está diciendo, por tus fuerzas no lo comas, por ti mismo no lo comas. De ciertamente Dios está efectuando, cuando digamos, ¿no? Cuando un rey dice un decreto y es sellado, ¿alguien lo puede desechar? Ni el propio rey lo puede desechar, porque ya fue un decreto sellado. Cuando Dios habla, es semejante, más o menos, como lo que podemos imaginar, es semejante a un rey. ¿Cuál es su sello? Su palabra. Si Dios lo dice, así es. ¿Por qué? En la creación, cuando Dios dijo, sea la luz, ¿se hizo la luz o no? Dice, fue la luz. Entonces, su palabra es literalmente la verdad. Entonces, cuando Él le dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, le dijo, hagas lo que hagas por tus fuerzas, tú vas a comer. ¿Ya? Y muchas personas quieren entender, no, Dios no está diciendo, a ver, si ya vimos cuando dijo Dios, produzca la tierra, hierba verde que dé semilla y árbol de fruto que dé fruto según su género. O sea, ¿fue así o no fue así? Ciertamente fue así. Cuando Dios habla, así es. Entonces, si Él le dijo, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, es porque Dios ya sabía que iba a comer, porque fue su palabra, ¿ya? Fue su palabra. Y cuando, por ejemplo, a Satanás le dice, te arrastrarás sobre tu pecho, sobre la tierra, y polvo comerás todos los días de tu vida, se lo está diciendo como, a ver, lo puedes hacer si quieres. No, lo está diciendo Dios como una verdad, como el sello de su palabra. Entonces, si sabemos que Dios es verdad y a través de su palabra es el sello, podemos ver que cuando en Juan capítulo 1 versículo 29 le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ciertamente Dios está diciendo a través de la palabra, mi Hijo es quien va a quitar el pecado del mundo. No lo dice de una manera
de una manera en que solo un grupo de personas o solo, digamos, en este tiempo una congregación va a tener la justicia de Dios, o solo una locación es donde va a estar la palabra de Dios hecha como tal. No, dice del mundo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo murió para nuestra salvación, para nuestra limpieza y lavado de pecado a través de su sangre en la cruz, y cuando Él resucita nos justifica para tener nuevamente comunión con Dios, si Él ya murió por todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, y sé que para muchos los puede decir, oye, pero ¿cómo estás diciendo pasado y futuro y presente? Si yo siento, no. Si dice Dios, he quitado el pecado y han sido justificados gratuitamente, ¿qué podemos ver de todo lo que hemos visto a través de la palabra? Así es. No hay un cambio. A la palabra no se le añade ni se le quita. Si Dios habla, así es. ¿Por qué? Porque habla con palabra de verdad. Habla con el sello de su palabra. A ver, dice Hebreos 11:3 y Romanos 5:12. A ver, vamos a ver Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Exactamente. Si nos vamos, como leímos hace rato en Romanos 3:24, nos dice que hemos sido justificados gratuitamente. Aquí está, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús. Entonces, si nos está diciendo, fueron justificados gratis, ustedes no pueden hacer nada, no tienen que hacer nada de hecho. ¿Por qué? Porque yo he mandado a mi Hijo a que haga mi voluntad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro pensamiento, nuestra ciencia del bien y del mal, Satanás nos engaña y nos dice, sí, pero cuando tú mencionas pero, quieres desechar lo que dijiste antes. Quieres decir, yo quiero agregarle algo a la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agregas algo a la palabra y Satanás te tiene agarrado así. Te está diciendo totalmente, tú no te vas a ir, yo te voy a agarrar. ¿A dónde vas? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Satanás te tiene engañado, pero la palabra de Dios te dice, ya fue hecho todo. Si nosotros seguimos leyendo en Romanos capítulo 5, versículo 12, leímos que estamos, dice, la muerte entró al mundo y cuando entró la muerte pasó por todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Entonces, a partir del versículo 3, versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Aquí podemos ver que nos está diciendo, antes de la ley, de lo que tú crees que con los 10 mandamientos pecas, antes había pecado. Esas son las transgresiones que tú haces, ¿ya? Porque tú, por más que intentes llevar la ley, dice la palabra, si tú, digamos, vamos a leerlo, ¿para qué decir palabras nada más así? A ver, aquí está. Santiago capítulo 2 versículo 10 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú eres un hombre codiciador y por más de que intentes no codiciar, codicias, realmente eres culpable de toda la ley. Todos los 10. Y eso que los 10 mandamientos están resumidos. Realmente podemos ver que son más de 600. Son como 613 mandatos que debemos de seguir, ¿no? Pero
Lo resumimos y son solo 10. Y lo quieren resumir más diciendo, amarás a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón y toda tu mente. Y realmente podemos ver, nuestra mente está engañada. No es lo que nosotros pensamos. Nuestro corazón es malvado y perverso. Y nuestra alma está destituida de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios, no? Bien, entonces, sabiendo que no podemos cumplir la ley, seguimos leyendo. A ver, dice, había pecado. A ver, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ciertamente, si por Adán, por un hombre, entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte, por un hombre enviado de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, fueron redimidos, fueron revividos, fueron justificados gratuitamente por su obra. Porque ciertamente Adán obró, pero ¿cómo obró? Obró por su propio entendimiento, por sí mismo, ¿ya? Entonces, Él fue el que ha de venir. Entonces, dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La palabra es clara, la palabra hasta explícitamente nos la dice. Si seguimos leyendo, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación. ¿Cuál es ese pecado? ¿Qué es lo que hemos dicho? Es la incredulidad, el no creer y el no tener fe en la palabra de Dios. Entonces dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué nos dice? La ley es una transgresión. La ley no es el inicio, no es el principio del pecado. ¿Qué verdaderamente es el pecado? Es la incredulidad, el no tener fe ni creer en la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? La salvación. Dice, la ley de Moisés se clasifica en tres: moral, sacerdotal, ceremonial y la civil. Jesús solo cumple la moral sacerdotal, que fueron las leyes que dio el Eterno. Bueno, de ciertamente te digo, si sabemos que Satanás nos engaña a través de nosotros mismos, porque Satanás, digamos, ¿no? En un ejemplo, yo pienso que Satanás me engaña y me quiere decir mentira a través de los demás, ¿ya? A través de los demás. ¿Debo de creer en mi familia? Tal vez, pero es que yo sé que mi familia a veces dice mentira para conseguir algo. O mi amigo, mi mejor amigo, no, es que yo le caché el otro día una mentira, entonces no puedo confiar completamente en él. ¿Por qué? Porque la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si yo creo en mi tío o mi tía, no lo sé, no los conozco tanto, pero pues a pesar de eso me han dicho muchas mentiras, ¿no? Nosotros queremos buscar la maldad fuera de, pero realmente, ¿qué nos está diciendo? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué somos nosotros? ¿No somos hombres? ¿No somos los hombres a los que se refiere la Biblia? Cuando menciona hombre, quiere decir varón y hembra. No hay distinción. ¿Por qué? Porque para Dios no hay distinción. Cuando somos salvos no hay mujer, no hay hombre, sino uno solo con el corazón de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, yo también soy hombre, entonces no debo de confiar en sí mismo, pero mis pensamientos dicen otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que debo de creer? Si mi corazón es engañoso y perverso, si mi mente es engañosa y perversa y malvada, y Dios dice que no debo de confiar en mí, ¿qué dice mi alma? Estamos destituidos de la gloria de Dios, es lo que grita mi alma.
Y esta carne está maldita. ¿Qué debo de hacer? Me estoy frustrando y entran en una constante frustración existencial, y lo único que nos puede consolar, lo único en donde encontramos la verdad es en la palabra de Dios. No hay otra cosa. Entonces, ¿a qué nos derivamos de esto, de lo que dijo Punisher? Nosotros queremos adaptar la gloria de Dios a como nosotros queremos, a como nosotros lo entendemos o a como los demás lo entienden, ¿no? Si yo quiero dividir lo que es la ley y la divido en 3 parámetros, y yo o de alguien que escribió y que se puso a investigar y que llegó a una conclusión, si él lo dice, solo cumplió con 2 y quedó 1, ese 1 lo hago yo, ¿ya? A ese punto es el que quería llegar. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? No se le añade ni se le quita. La palabra es verdad, ¿ya? Dice Romanos 7, versículo 7. A ver, vamos a ver. 7:7. ¿Saben qué significa el 7? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por qué tampoco conociere la codicia si la ley no dijera no codiciarás? Exactamente, hasta el final del capítulo, hermano. Pero, a ver, aquí donde dice si la ley no dijera no codiciarás, ¿a eso te refieres o a qué exactamente? A ver, si nos enfocamos, que nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, en ninguna manera. Pero dice, pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Exactamente, sí, mire, léanlo, es hermoso esa porción. Sí, de cierta manera nos está diciendo, nosotros no creeríamos que hay pecado si no fuese por la ley, porque todos pensamos que mentir, que codiciar es el pecado. Ciertamente sí es pecado, ¿ya? Sí es pecado. Transgredir la ley es pecar. Pero realmente, si tú te esfuerzas por cumplir la ley, y la palabra nos dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero infringiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿realmente podemos cumplir la ley? No, no la podemos cumplir. Entonces, ¿siempre vas a ser pecador? Bueno, si nos está diciendo también la palabra, el pecado estaba desde antes, entró desde Adán, pero no había ley en Adán. Entonces, realmente, ¿cuál es el pecado? El pecado es la incredulidad, el creer en sí mismo, el no tener fe en la palabra de Dios. Entonces, si ese es el principio del pecado, la palabra de Dios también los dice, y nunca más, podemos ver que la palabra de Dios es verdad. Cuando Él sella con su palabra, así es verdad. Entonces, cuando Él dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué quiere decir esto? Gratuitamente yo les he dado la salvación a través de mi Hijo Jesucristo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero los justifica gratuitamente en cuanto es en redención de Cristo Jesús. Dice, la ley no es mal, la ley fue para evidenciar el pecado, conocer el pecado, sí, pero en Romanos 5:13 dice que donde no hay ley no se culpa de pecado. Exactamente, la ley está hecha para saber. Tú que codicias, puedes dejar de codiciar. Tú que mientes, puedes dejar de mentir. Tú que matas, puedes dejar de matar. Tú que tienes dioses ajenos a Dios, puedes dejar de tener dioses ajenos a Dios, porque con el tal de admirar, digamos, ¿no?, la figura paterna que tú tienes, el decir, yo quiero ser como Él porque Él es, ¿qué podríamos decir? Él ha hecho cosas y esto aquí, y te juzgas por tu propia justicia. Estás idolatrando, ¿no? Bueno, entonces en un lugar donde no hay ley, no hay pecado ciertamente. ¿Por qué? Porque dijo,
Dios, si cumple, dijo Dios en el Antiguo Testamento, cualquiera que cumpla toda la ley será salvo, pero ¿alguien es capaz de no hacerlo? No, exactamente. Entonces, ¿qué podemos ver cuando un hombre se le acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo que él viera si ya era salvo, ¿no? Perdón. Viera si ya era salvo a través de lo que él hacía. Él le dijo, ¿cumples con la ley? Y le dijo, sí, yo lo hago desde el día que yo tengo memoria, desde el día hasta que nací, le puedo haber dicho, ¿no? Y le dijo, ok, está bien, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Entonces él dijo, dice que se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? Si se supone que ya había cumplido toda la ley, ¿por qué no siguió a Jesús? ¿Ya? ¿Por qué no siguió como cuando los pecadores de Pedro y su hermano los llamó y se vinieron a él y fueron pescadores de hombres ahora, ¿no? Porque eran pescadores de pescados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese hombre que cumplía toda la ley? ¿Ya? Faltó a un punto. No creyó en la palabra, no tuvo fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque él le dijo, vende todo y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme. ¿Qué se imaginan lo que hubo en su mente? Dijo, tanto que me he esforzado todo el tiempo y lo estoy cumpliendo y viene aquí y me está diciendo que yo tire todo a la basura. No, está loco. ¿Cómo voy a hacer eso? Dio la media vuelta y se fue. Entonces dice, sí, hermano, Hebreo 11:23, Moisés fue salvo. ¿Cómo? Se justificaban por fe y justicias y obras. A ver, vamos a ver. A ver, y también ahorita les voy a decir qué significa el ser pobre y el ser rico. Hebreos 11:23. Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. 11:23, eso es lo que dice. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Saben cuál era el decreto que había en ese entonces del rey? El faraón, pues obviamente tenía miedo por ejemplo, bueno, el rey tenía miedo, ¿no? De que naciese uno que liberara al pueblo. Entonces mandó a desvivir a todos los que estuvieran en meses, ¿no? En cuna. Sí, ciertamente. Bien, vamos a explicar gracia sobre gracia. ¿Y qué es gracia sobre gracia? Juan 1, versículo 16. A ver, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es permitirnos la salvación, porque por gracia han sido justificados gratuitamente. Exactamente. Bien, ahora vamos a explicar qué es lo que quiere decir la Biblia cuando dice el rico y los pobres. Ciertamente dice una gracia a nivel ontológico en Dios, pero aplicación dos gracias. Bueno, no entiendo qué quiere decir con AT y NT, pero vamos a ver qué significa. A ver, aquí está. Dice Mateo capítulo 5 versículo 3 al 11. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué mintiendo? Porque Satanás tiene engañado a todo el mundo y es padre de mentira. Pero aquí dice algo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Cuando Dios menciona rico y cuando Dios menciona pobre, lo está diciendo en lenguaje espiritual. Entonces, si un rico, digamos, ¿no? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Los ricos quiere decir los religiosos, los que tienen atesorado una palabra o un conjunto, una congregación que dice: nosotros estamos en la verdad, nosotros impartimos la palabra de Dios. Pero ¿cómo la imparten? Un ejemplo: todos ciertos días de la semana salen a caminar y a tocar puertas. ¿Por qué? Porque dice: toquen puertas y que se haga grande mi casa, ¿no? Dice la palabra. Tocan puertas diciéndote: Dios es bueno, Dios te va a salvar. Dios, cuando nosotros muramos vamos a ir a un mundo donde no va a haber, no va a haber maldad, no va a haber enfermedades, y ahí vamos a estar bien, ¿no? Te van a decir eso, porque la palabra de Dios dice, y te lo dicen de una manera muy bonita, muy tranquila, muy aquí, muy allá. Bueno, pero te dicen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Ya? ¿Qué es realmente el Evangelio? El Evangelio significa buenas nuevas, ¿no? ¿Qué es esa buena nueva? Nuestro Señor Jesucristo ha dado su vida por nosotros para lavarnos, limpiarnos de todo pecado, para salvarnos y justificarnos, para tener comunión con Dios. Él hizo todo. No tenemos que agregar nada, no nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo que nosotros hacemos no hay nada bueno. Dijo Jesucristo: ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Todos ustedes son malos, son malvados. Eso es lo que quiso decir. Entonces, cuando vemos a un rico, y nos dice la palabra, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, nos quiere decir, un religioso no va a soltar lo que ya tiene atesorado en su corazón, lo que él cree, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros creemos? Creemos en el fruto de la ciencia del bien y el mal, y sabemos que eso es Satanás. ¿Qué es Satanás? Nuestro sí mismo, nuestros propios pensamientos. Pero si aquí nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Realmente, al hombre que le dijo Jesucristo: ve y vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres, le estaba diciendo esto. Le estaba diciendo: alimenta a los pobres en espíritu, porque ellos son los que están atribulados, ellos son los que necesitan. Y le dijo: ven y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo? Deja tu sí mismo, niégate. Eso es lo que tenía que desechar. Niégate a ti mismo y vas a venir conmigo. ¿Ya? Eso es lo que realmente quiso decir, ¿no? Realmente lo que quiso decir él: niégate, deja tus pensamientos, desecha todo lo que has aprendido y cree en la palabra. Exacto, dice. Contexto cultural: el camello pasaba por un lugar estrecho. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dice, a ver, Mateo 5:3 al 12, ¿sí? Ajá. El 12. Dice, quiere decir que están faltos del ES. ¿Pero qué quiere decir con ES? Bienaventurado, sujeto, acción, resultado positivo, recompensa. Exactamente. Ciertamente, cuando la bienaventuranza viene hacia nosotros, es porque el Espíritu Santo ha bajado a nuestros corazones, ¿ya? Y así estamos ligados
estamos pegados, estamos así, mira, así, ¿no? Hace cuenta que este es el corazón de Dios y está así, ¿no? Está así. Exactamente, eso es lo que quiere decir. Y bien, bueno, eso fue la palabra el día de hoy. Sí, exactamente, si lo buscamos de una manera literal, de una manera en la que nosotros podamos entender, se entiende. Pero todas las personas dicen, yo no quiero entenderlo así, yo quiero entenderlo a lo que mi mente piensa, a lo que mis pensamientos, a lo que mí mismo quiere entender, no lo que dice la palabra, porque la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha salvado, nos ha limpiado de todo pecado, nos dio justificación para tener comunión con Dios. Pero ¿qué es lo que quiere decir aquí? Yo tengo que hacer algo porque yo veo la ley y veo que yo sí puedo hacer algo, pero no ven que la ley está resumida. Son más de 600 mandamientos. ¿Qué van a hacer? O sea, prácticamente como un ejemplo, te paras, pecas, te sientas, pecas, te arrodillas, pecas, ¿no? Es un ejemplo más o menos, dice. Pararte, algunos son, ¿cómo? Bueno, ya nos vamos. Ciertamente, Punisher, te lo digo con toda sinceridad y con todo respeto. Yo no busco que me den algo los humanos, ¿ya? Porque Dios ya me lo ha dado todo, ¿ya? Cuando Él menciona que lo único que debemos de hacer, dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Realmente yo los amo, no de la manera humana, yo los amo porque comparto la palabra de Dios, ¿no? Comparto el evangelio, lo que realmente se debe compartir, sin buscar un afán, sin ser reconocido, sin buscar nada adicional. Solo lo único que busco es que tengan fe y crean en la palabra, ¿ya? Ciertamente lo que ustedes deben de hacer cuando oran, no pidan, por más de que nosotros, digamos, tengamos, ciertamente nos afligen, ¿no? Si tenemos un familiar, si nosotros estamos, con alguna enfermedad, si nosotros, hay cosas que no podemos pasar. Dice, eres algo muy cool. Sí, 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 no, sí, pero te lo estoy diciendo de verdad con mucho respeto para que no te vayas a sentir mal si algún día nada más termino live y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadidura. Entonces, yo tengo todo lo que necesito porque Dios me lo da, lo que necesito, ¿ya? Entonces, de esa manera es como nosotros debemos de pensar. Si nosotros tenemos alguna aflicción, alguna enfermedad, algo así, nosotros tenemos la necesidad, ¿no? Si encontramos, digamos, ¿no? Un live en donde están orando y oro por esta hermana, que su papá, su mamá, su abuelita se sane por completo, que se cure porque yo en el nombre de Dios, ¿ya? Él está buscando su propia justicia en la humanidad, ¿no? Está buscando por cosas de este mundo. Ciertamente cuando Dios nos llama, ¿no? Cuando Él dice hasta aquí y de cierta manera no has creído en mí, lo único que te espera es la condenación eterna. Pero por cuanto creíste y tuviste fe en la palabra, te espera la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos cedió su lugar, nos dio su lugar de hijo, y de Él pasar de ser el unigénito, pasó a ser el primogénito, ¿ya? Entonces, lo que debemos de pedir nosotros es misericordia por encontrar el reino de Dios, por que nos brinde la fe en su palabra. No hay más. Entonces, hermanos, espero que pueda Dios tener misericordia de todos ustedes, así como la tuvo conmigo. Siempre les he dicho, yo recibí mi promesa de salvación a través de Génesis capítulo 44, versículo 33, ¿ya? Benjamín es el nombre que atesoro en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo me vi como Benjamín, me vi indefenso sin poder hacer nada, culpable, ¿ya? Para ser esclavo. Y ciertamente Judá, sombra de nuestro Señor Jesucristo, intercedió por Benjamín. Jesucristo intercede por mí para que yo no sea esclavo, para que yo no vaya a condenación eterna, ¿ya?
Entonces, ciertamente, cuando todos leen la Biblia, pues lo leen como un libro histórico, lo ven como un libro de que los dice, es que nos va a bendecir, ¿ya? Pero la bendición de Dios no son cosas humanas, es la justicia de Dios, es salvación, es vida. Entonces, tú dices, quiero conocer a Dios, quiero conocer el corazón de Dios, solo lo puedes encontrar a través de la Biblia y pidiendo entendimiento a Dios, no tratando por tus propias fuerzas. Porque yo tenía mucho miedo de estar aquí enfrente y compartir. Dije yo, es que yo no soy pastor, yo no conozco mucho de la Biblia, cuanto mucho apenas voy a terminar una vez por leer por completo la Biblia. Y eso que muchas veces, a veces, mi atención está en otras cosas, mi atención está aquí. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Ponte y abre la boca y yo la llenaré, ¿ya? Porque me puse aquí y estoy predicando su palabra, porque yo tengo fe en Él, ¿ya? Mi fe no está en mí mismo. Yo tuve que negarme para poder entender, para poder decir, digamos, no, cuando el día de mañana vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 29. Realmente yo no recuerdo qué es lo que dice, pero cuando yo estoy aquí, Dios llena mi boca para compartir su palabra, no por mis fuerzas. Entonces, hermanos y próximos a ser hermanos, lo que les digo es que oren porque Dios tenga misericordia de todos ustedes, y no me queda nada más que decirles, nos vemos mañana aproximadamente como el horario de hoy. Hoy llevamos no sé cuántos minutos llevamos, hasta se me va el norte. A veces predicamos una hora, a veces media hora, a veces 40 minutos, es así, pero siempre predicamos más o menos a estas horas. Ponle unos 40, 30 o 50 minutos atrás, ¿no? Entonces, nos vemos mañana, ¿va? Adiós.